Hola, buenos días. Que estén iniciando su curso de excelente manera. Me presento. Soy la licenciada Norma Angélica González Hernández. Soy titulada en Derecho, abogada, litigante por mi parte. El día de hoy vamos a ver el tema de nociones preliminares. Es un tema algo sencillo relativamente y espero explicárselo de las maneras más claras y más rápidas que se pueda. Déjenme empezar la clase, compartir la pantalla. Ok, este, a continuación veremos qué son las nociones preliminares. Las pondré en alto. mm, en ancho, disculpe. Nociones preliminares en derecho constitucional. Introducción. Estos fundamentos son cruciales para entender cómo se organiza y se regula el poder dentro de un Estado y cómo se protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestro objetivo es proporcionar una base sólida que les permita explorar temas más complejos en el ámbito del derecho constitucional. A lo largo de la clase discutiremos la estructura de las constitucionalidades, los principios básicos del derecho constitucional y la importancia de los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad. Em, la definición de derecho constitucional es esencial para entender el funcionamiento de un Estado. Se ocupa de la estructura y organización de las instituciones estatales, así como de los derechos y deberes de los ciudadanos. Este campo del derecho aborda las normas fundamentales que establecen la organización política y administración del Estado, los principios que rigen el ejercicio del poder y las garantías de los derechos y libertades individuales. Es fundamental para cualquier estudio jurídico, ya que proporciona un marco dentro de las. Disculpe, no me había percatado que no tenía el audio encendido. Déjenme de nuevo ponerme a explicarles lo que es una noción preliminar y compartirles lo que es la pantalla, obviamente. Este, pues estas son esenciales pues para entender el funcionamiento de un estado. Que esto quiere decir, eh, ¿cómo le explico? Em, cada estado de la República Mexicana pues tiene una conformación diferente de leyes. O sea, no es lo mismo el orden que se lleva en nuestro estado al que se lleva aquí en Coahuila. A pesar de que estamos muy cercanos, son muy parecidos, pero tal vez a veces tienen ciertos.
ciertas nociones diferentes. O sea, eh, la política y administración que se hace dentro de cada estado y que se hace dentro de cada poder, por así decirlo, no sé, eh, el poder legislativo, ejecutivo y judicial que se vienen ejerciendo de maneras distintas. Esto quiere decir que, no sé, en el poder judicial no son los mismos filamientos ni las mismas razones que en el poder legislativo. En el poder legislativo tal vez se toman un poco más de libertades en ciertos aspectos y son los que se dictan y se conforman para hacer las regulaciones de la ley. Este, pues esto es muy importante en el derecho, ya que se, o sea, es muy importante en el derecho, más que nada para las ramas de este mismo, porque con estos filamentos y pues, se podría decir organizaciones, cada institución tiene su propia autonomía y sus formas de regularse. Digo, no, como les comento, cada poder tiene su, a pesar de que pues son para el mismo fin, ayudar al ciudadano, respetar las leyes, hacer que se hagan valer por todos sus sentidos y demás, yo creo que todo esto es para un bien en común, que es la regulación del derecho. Este, esta misma, pues es fundamental, o sea, el derecho tiene que estar pues parlamentado, específicamente, ya que pues si no lo está, eh, se empiezan a tener irregularidades que dentro de este mismo, pues no, pues sí, o sea, no, ay, se me olvida la palabra, no son bien vistas, como lo dicen, o sea, tienen que tener cierta organización y ciertas especificaciones para pues llevar a cabo de manera regular los hechos que se presenten, o sea, si se mete una demanda, la demanda tiene que tener desde el inicio hasta el final un cierto filamiento o una cierta cuestión de cómo se puede llevar a cabo. Esto más que nada, pues para tener un, pues se podría decir una buena organización. Una buena organización y que no haya problemas, que no haya, oye, es que se me pasó este punto o este otro. Para eso son las especificaciones también, pues para llevar a sí mismo en ciertos puntos de este, que pues aquí, no sé, aquí en este punto se tienen que llevar los alegatos, las presentaciones de pruebas, si necesitas unas dudas más o si no te está pareciendo, este, aquí se puede alegar. Y lo pasa lo mismo con el siguiente paso de que dices, bueno, ya presentaste prueba, ya presentaste solicitudes, ya presentaste demás cosas, este, pues bueno, ya te podemos aceptar o te podemos denegar ciertas pruebas y así es como se lleva a cabo un juicio. O sea, no tal cual como lo estoy explicando, pero es para que entiendan un poco de que se tienen que llevar ciertos procesos en ciertas etapas del mismo para tener una buena resolución. Porque de no ser acatar estas leyes y formas, pues se te denega, se te desecha básicamente. Las estructuras de las constitucionalidades están divididas en varias partes que cumplen diferentes funciones. El preámbulo establece los objetivos y valores fundamentales del Estado, ofreciendo una visión general de los principios que guían la Constitución. La parte dogmática incluye los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, estableciendo las bases para la protección de los derechos humanos. La parte orgánica detalla la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, como el poder
como protección del Estado, la parte orgánica de la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado como el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Finalmente, la parte adicional contiene disposiciones relacionadas con la reforma de la Constitución y cualquier norma transitoria que sea necesaria para la transición entre sistemas jurídicos, que es lo que les está mencionando, o sea, legislativo, el legislativo. Ay, Dios, me está dando ganas de estornudar, una disculpa. Ejecutivo y judicial, cada uno se compone de diferentes reglas y diferentes tratados, pues, por así decirlo, o diferentes normas. O sea, no es lo mismo el poder judicial y el poder legislativo, que van de la mano, sí. Muchas veces se entrelazan estos mismos poderes y se tienen por acuerdos ciertas similitudes, más sin embargo no son lo mismo, o sea, tienen que tener esto muy claro. Cada uno, o sea, es un órgano independiente, cada uno tiene sus diferentes reglas, sus diferentes especificaciones. O sea, no es lo mismo el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, o sea, cada una se rige entre ellas. Este, esto para, pues, tener, ¿cómo le explico? O sea, sí, es como la parte que dicen que es, o sea, aquí mismo lo dice, es orgánica. Orgánica en el sentido que es organizacional, o sea, no es lo mismo llevar ciertos asuntos estatales, por así decirlo, a llevar ciertos asuntos que ya requieren de tal vez un hecho mayor, o sea, llevarlo a ligas mayores, como lo dirían. Esto para, pues para darles una resolución que les deje un buen sabor de boca, o sea, que les puedan atender o que les puedan resolver todas sus dudas y todos sus, ¿cómo se llama? Sí, o sea, que les puedan resolver de manera inmediata y así como de manera inmediata se pueda dar, pues, ¿cómo les explico? Es que esto está un poco revuelto si no lo sabes explicar bien. O sea, se tiene que estar muy regulado y muy organizado para, pues, llevar a cabo los asuntos correspondientes a cada uno. No puedes llevar un asunto del poder ejecutivo al poder judicial, al menos que la ley te lo indique, que por dado caso o hecho, se convierta de manera, o sea, de manera legislativa a manera judicial y de poder judicial a ejecutivo, que creo que no sería así, o sea, sería de una manera judicial a un legislativo y de un legislativo a un ejecutivo. O sea, porque cada uno tiene un rango mayor que el otro. Se podría decir que empezamos con el poder judicial, después seguimos con el poder legislativo y últimamente el poder ejecutivo, que es el que rige todas las leyes y demás, que es el que da orden al poder legislativo y judicial para dar las renovaciones y demás de la ley, asimismo como la Constitución es el que rige qué se puede hacer y no. Este, obviamente la Constitución es el máximo filamiento que tenemos, ay, una disculpa, eh, que es el máximo filamiento que tenemos y lo más que podemos hacer. No nos podemos sobrepasar nunca la Constitución. Existen otras leyes, existen otros campos, existen demás, pero todas estas existen para darle la máxima veracidad a la ley. O sea, ¿qué significa esto? Eh, la Constitución es la que rige nuestras demás leyes. O sea, no sé, el Código Civil, el Código, eh, o sea, cualquier tipo de código y ley que haya, se rigen por la Constitución. La Constitución es la base de. Entonces, pues, para tener, como lo dicen, eh, partes adicionales dentro de estas.
se emiten reformas y demás que vayan de acuerdo a la época. O sea, nuestra ley actual no va a ser la misma que una ley de hace 200, 300 años, porque la sociedad va cambiando. Entonces, se van presentando otras, se podría decir, otras direcciones, en el aspecto de que, pues, si no sé, empezamos, ay, ¿de qué forma les puedo explicar? Empezamos de manera básica, empezamos de manera que, pues, dices, bueno, es así, así, esa. Okey, después de esa manera, o sea, que empiezas, no sé, es que, ¿cómo les explico? Hace 200 años o menos, hace 100 años. Hace 100 años, en 1900, era cuando estaba la revolución, los gendarmes, demás. Eh, ahí, pues, la ley sabemos que no existía tal cual actualmente. Y es más, no nos vayamos tan lejos. Hace 50 años, las regulaciones eran diferentes. ¿Por qué? Porque había ciertas leyes antes que actualmente se tuvieron que renovar porque se empezaron a dar casos fortuitos, de manera más regular. No me quiero meter en temas muy complejos, pero simplemente con los derechos humanos, em, se han ampliado más y se ha tomado en cuenta ya. Antes de las personas que tenían una diferente orientación sexual, dentro de la ley no se les fijaba tal cual, o sea, se les daba una razón como de nulidad, por así decirlo. Entonces, actualmente a estas personas, o diversas, o de diversa, em, pues sí, que tienen más diversidad cultural, se podría decir, se empezaron a dar casos de que, por ejemplo, se violentaron, los derechos de esta persona por su orientación sexual. eh, y no se repetía una o 2 veces, se empezó a repetir, variadamente. Y como actualmente, pues, ya sabemos, am, es un tema complejo, pero es un tema de, pues, bueno, o sea, realmente sí es cierto. Las personas anteriormente que, pues, tenían una orientación sexual, diferente, se les se les discriminaba. Entonces, actualmente, los derechos humanos, pues, son los que apoyan a todos nuestros, mm, son los que apoyan a que la ley no nos violente, vaya. O sea, si tú te sientes violentado o sientes que tus derechos humanos se, se están sobrepasando sobre ellos, tú puedes alegar que te sientes agredido o que te sientes de tal forma que, pues, o sea, se te están violentando los derechos, se te está violentando todo. No sé si comprendan un poco esto. O sea, los derechos humanos son organizacionales igualmente y estos mismos apoyan para que no se te violente a ti, de alguna manera. Em, bueno, seguimos con lo siguiente. Los principios fundamentales del derecho constitucional. Los principios fundamentales del derecho constitucional son esenciales para el funcionamiento de un Estado democrático. La soberanía nacional establece que el Estado tiene autoridad suprema dentro de sus fronteras y no está subordinado a ningún otro extremo, que era lo que les mencionaba. O sea, cada Estado tiene sus propias leyes y cada Estado tiene sus propios reglamentos. Ujú, como les digo, no es lo mismo aquí en Nuevo León que en Coahuila. Y no va a ser lo mismo aquí en Coahuila que en Ciudad de México, ni que en Yucatán. O sea, cada estado tiene su propia autonomía de derechos y funciones. Por eso en algunos estados están aprobadas ciertas leyes, no sé, la más controversial se podría decir, la ley del aborto. Ciertos estados está, pues, admitida, se podría decir. O sea, puedes tú ir y hacerlo, libremente, se podría decir, sin algún preámbulo de que te vayan a juzgar bajo la ley, porque ahí es legalmente hacerlo. Aquí en Nuevo León,
que yo sepa, actualmente no, todavía aún no, pero allá en Ciudad de México, y en otros estados no estoy bien informada, solamente sé que Ciudad de México, está aprobado. O, por ejemplo, mm, las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito, simplemente, por aquí, por ¿cómo se llama? Mm, se me olvida. Mm, o sea, no es lo mismo aquí en Nuevo León, en ciertos, municipios, las leyes de tránsito, o sea, es lo que se refiere a esto, que todo es muy autónomo, cada entidad federativa tiene sus propias leyes y dentro de las mismas entidades federativas, pues se encuentran que son los municipios, las delegaciones, que cada una tiene sus acuerdos, tanto transitorios como de vivienda, como de uso de, o sea, todo está diferente. No es que sean sobrepasadas por la ley, porque ninguna sobrepasa la ley, pero todos se adecúan dependiendo al municipio que es. Simplemente las leyes de construcción. Las leyes de construcción no son las mismas aquí en, no sé, San Nicolás que en San Pedro, o sea, son diferentes. Esto por el hecho de que, pues, en San Pedro ya sabemos que hay pues, muchas partes donde están arriba del cerro de la montaña, entonces no se puede construir de la misma manera que aquí en San Nicolás, que todo es plano, que todo es roca, o sea, son diferentes las leyes de construcción. O sea, es un ejemplo que les trato de decir muy burdo para que entiendan, pero que cada entidad federativa pues tiene su propia ley y sus propios fundamentos. Mm, la división de poderes garantiza que los distintos órganos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, actúan de manera separada e independiente, evitando la concentración del poder en una sola entidad. El principio de legalidad asegura que todas las acciones del Estado están basadas en leyes previamente establecidas, mientras que la supremacía constitucional afirma que la Constitución es la norma superior y prevalece sobre cualquier otra ley y disposición. Lo que les he mencionado anteriormente, que la Constitución pues es nuestra máxima autoridad. Ninguna ley puede sobrepasar a esta misma. Muchas leyes se parecen a la Constitución, pero ninguna tiene el factor de superioridad, o sea, que es la mayor autoridad, que es la mayor ley, que es la mayor, eh, ay, que es el mayor desafío, ninguna tiene. O sea, cada una tiene sus diferentes, mm, por así decirlo, toques, sus diferentes toques que las diferencian y las hacen únicas, pero todas estas están regidas bajo la Constitución. Y siempre la ley te dice, todo, o sea, todo acto está bajo la jurisdicción constitucional. Todo acto está bajo la supremacía constitucional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues todo acto está regido por la Constitución. Eh, y muchas veces dice, todo acto está regido bajo la Constitución, bajo la superioridad constitucional, así mismo como las leyes que se otorgan a esta misma. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la Constitución está apoyada por otras leyes, no sé, eh, en un juicio mercantil, pues obviamente la ley mercantil está apoyada por la Constitución, porque pues, la Constitución es la máxima entidad y esta es la que le da el poder a esta misma, que es la ley mercantil, un ejemplo. O el derecho civil o el derecho constitucional están regidos bajo sus propias leyes, pero la Constitución es la que les aprueba a estas mismas. O sea, todas las leyes que actualmente están aprobadas es porque en la Constitución no están superadas por esta misma. O sea, no superan a la Constitución, pero van dentro del filamento que tomaron como máxima autoridad y que se están haciendo a través de ellas. Los derechos fundamentales.
Son aquellos derechos que se consideran inherentes a la indignidad humana y que deben ser garantizados por la Constitución. Estos derechos incluyen una amplia gama de libertades y protecciones que pueden ser clasificados en derechos civiles como la la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, derechos políticos como el derecho al voto y a la participación política, derechos económicos como el derecho al trabajo y a condiciones laborales justas, derechos sociales como el derecho a la educación y a la salud, y derechos culturales como el derecho a la cultura y participación en la vida cultural. La Constitución establece mecanismos para proteger estos derechos como tribunales especializados, organismos de protección y mecanismos de denuncia. Eh, Dentro de estos mecanismos para proteger estos mismos, pues van los derechos humanos, que son los que les estaba mencionando anteriormente. Estos mismos tienen mecanismos de protección para las personas, eh, y, y pues son especializados en defender estos mismos. Creo que de las cosas más importantes aquí es la libertad de expresión y un derecho justo, ya que cuando uno tiene a tener ¿cómo se llama? Un, un problema, pues de índole judicial o de índole, pues sí, o sea, de índole que tenga una jurisdicción dentro de la ley. Yo creo que es lo más importante, o sea, es algo básico que tú tienes que tener en cualquier problema, que tengas derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión. Esto mismo para no, perdón, para no tener, ¿cómo se llama? Problemas jurisdiccionales. O sea, imagínense que ciertos países no tienen derechos humanos, no tienen unas leyes justas. Muchas veces se da la corrupción. Mucha gente cae a la cárcel por estas mismas razones de que no se me emitió un juicio justo, me sobrepasaron mis derechos, fui violentado de manera física, psicológica y no hubo nadie, ni un mecanismo que me ayudara. O sea, todo este tipo de pequeños derechos uno diría, ay, o sea, mm, pues los derechos humanos que, o sea, pues sí, sí ayudan, pero no ayudan, porque pues yo fui a la cárcel, un ejemplo, yo fui a la cárcel y como quiera los policías me trataban mal y cosas así. Ahora imagínense si a veces suceden este tipo de hechos y tú como persona violentada puedes ir y decir, oye, me están sobrepasando mis derechos humanos. O sea, me están sobrepasando que me violentan físicamente, que me agreden, que me torturan, X o Y. Y se emite un juicio y pues te dan resolución a ti y pues ya vives de manera relativamente tranquila porque pues ya no se te van a violentar. Pero ahora imagínense si no existieran estos mismos, ¿cómo estaría la sociedad? O sea, porque hay países que yo sé que no tienen derechos humanos o que no son tomados en cuenta, como lo dicen. O sea, que dices, oye, pues es que está cañón no tener una protección de perdido física, de perdido psicológica, que si yo llego a caer a la cárcel o algo, estas personas, pues, no me agredan, no me sobrepasen, no me humillen, no me den un trato digno, porque simplemente, pues, cometí un error, todos los cometemos. Entonces, estoy en la cárcel pagando una pena, pero estoy pagando mi pena, pero aparte de que estoy pagando mi pena, se me está agrediendo de manera física. O sea, son cosas que dices, bueno, oye, ¿cómo le hago? O sea, sí, 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 no sé si me entienden. Eh, pues aquí en este país tenemos mucha libertad, la verdad. Somos muy regocijantes de libertades, como los mencionaban, políticas,
de libertad de expresión, económicas, culturales, sociales, o sea, tenemos de todo para hacer valer nuestros derechos y asimismo como hacer valer nuestros derechos, em, ¿cómo se dice? Ay, Dios, lo cambié. Así como hacer valer nuestros derechos, o sea, tenemos totalmente la libertad de hacerlo válido, o sea, de, ¿cómo se dice? Sí, o sea, de de que nada nos detiene, vaya, y que nada nos limita. O sea, obviamente hay limitaciones por parte de la ley, que si la sobrepasas, pues es pena, o muchas veces la cárcel, muchas veces alguna amonestación, esto y lo otro, pero son penas válidas, yo digo. O sea, si te dicen, no sé, en cuestión fiscal, eh, tienes que pagar ¿cómo se llama? Tus impuestos, tienes que tener todo en orden, tienes que hacer esto y esto, para no sufrir de un juicio fiscal o tener ahí una retención o que se te haga una amonestación por parte de, este, y hay gente que pues se quiere pasar de lista, no paga impuestos, anda haciendo sus pequeñas trácalas, pues yo creo que sí es legal que se les emita ahí un pequeño, sí, una pequeña amonestación, por así decirlo. Control constitucional. El control constitucional es un mecanismo esencial para garantizar que las leyes y actos del gobierno estén en conformidad con la Constitución. El control judicial permite a los tribunales revisar la constitucionalidad de las leyes y actos del gobierno, repres- res- asegurando que se respeten los principios y derechos y actos del gobierno, asegurando que se respeten los principios y derechos y actos establecidos en la Constitución. La acción de inconstitucional es un procedimiento que permite a los ciudadanos o a los órganos del Estado em, cuestionar la validez de una ley o acto que se considere incompatible con la Constitución. Los órganos especializados en jurisdicción constitucional, como los tribunales constitucionales, desempeñan un papel en la defensa de la Constitución y en la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que les mencionaba? O sea, la ley te protege y te avala mucho y te da mucha libertad y demás, pero así como te da mucha libertad y demás, pues tú también tienes que ser regido por esto, o sea, no puedes sobrepasar la ley. Si la sobrepasas, ¿qué quiere decir esto? Si rompes alguna regla, si tú ya no, si ya tú no estás al 100%, o sea, si te dicen de que, oye, pues es que no estás cumpliendo tal cual la ley y me la estás violentando, en pocas palabras, te voy a amonestar, te voy a poner alguna ahí, o sea, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Sí, o sea, te voy a, mm, te voy a penalizar, vamos a decirlo así. Te voy a penalizar porque no me estás obedeciendo, en pocas palabras. Este, y este mismo, pues, o sea, cada tribunal dentro de la ley, lleva diferentes asuntos. Entonces, estos asuntos, pues, se basan bajo la Constitución y bajo los principios y derechos establecidos en esta misma, obviamente. Em, em, estos mismos, pues, ofrecen un papel clave para defendernos. O sea, tú vas a un tribunal de, no sé, mm, el que ustedes quieran tomar de ejemplo. Tú vas a X tribunal, dices, bueno, mira, me está pasando esto y esto, quiero meter un juicio para defenderme porque pues se me está acusando y la verdad yo no tengo problemas, entonces vas y haces todo y bla, bla, bla.
y te metes a ¿cómo se llama? A eso, o sea, te metes a un proceso y ahí comienza tu inicio dentro de, hasta darte una resolución que, pues, puede ser en beneficio a, o que te digan: "Oye, ¿sabes qué? Pues sí, hemos hemos llevado a cabo este proceso y demás, pero, pues, o sea, no me lo que tú me estás diciendo no me está avalando esto y bla, bla, y, pues, por ende, no te podemos dar una resolución a favor de". Y se te penaliza, o se te anula, o se te finaliza el proceso. Ah, la Constitución en el contexto global. El contexto global, las constitucionalidades pueden variar significativamente en su contenido y estructura, reflejando las particularidades culturales, históricas y políticas de cada país. Sin embargo, existen tendencias y principios comunes que se han globalizado, como la protección de los derechos humanos y la estructura democrática del poder. Las constitucionalidades nacionales a menudo integran y adaptan principios y normas internacionales de derechos humanos, asegurando que las protecciones ofrecidas a nivel global se reflejan en el marco jurídico nacional. nacional. Comparar a nivel global se reflejan comparar comparar diferentes modelos constitucionales pueden proporcionar una visión más amplia de cómo se abordan temas comunes en diversas partes del mundo. Perdónenme, pero me pierdo entre las letras. Hay una disculpa. Em, sí, lo que les mencionaba, no todas las leyes son iguales en los diferentes países, o no todas están avaladas por los derechos humanos. Lo que sí he de decir es que cada, pues, país tiene su constitución y que esta misma es la que rige, pues, diferentes hechos. Hay muchos países que su constitución es totalmente diferente a la de nosotros, o sea, es radicalmente diferente. Y hay muchos países que tienen similitudes a, o sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, pues, hay países que sí se parecen mucho a no es, sí, o sea, nuestras leyes no son tal cual las mismas, pero se parecen. Entonces, todas estas leyes que se parecen o demás, pues yo creo que en muchos países sí sería como de, bueno, o sea, no tenemos la misma ley, pero sí se parecen mucho. Entonces, como que puedes llevar ahí un proceso em, mucho más entendible si es de esta forma. En que, por ejemplo, hay países que son radicalmente diferentes a nuestra ley, que yo digo, siento que se te complicaría más entenderlas en el aspecto que dices, uy, pues sí quiero entender y todo, pero pues no entiendo tal cual bien. O sea, no las entiendo perfectamente. Entonces, sí las entiendo, pero no las entiendo. Siento que es algo por esa índole, más o menos. Mm, los derechos humanos, pues como les digo, a veces muchos países no tienen y en otros sí. Los que tienen derechos humanos, pues se te tiene que respetar de tal manera que, pues, no sé, mm, los países, por ejemplo, arábicos y de todas de esas diferentes etnias, tienen leyes muy diferentes a las de nosotros en muchos aspectos. Esto más que nada porque, pues, ellos tienen una cultura diferente, totalmente diferente a la de nosotros. Y como tienen una cultura totalmente diferente a la de nosotros, pues, tienen leyes totalmente diferentes a las de nosotros. Que si te vas a países más latinoamericanos, eh, tienen leyes, pues, un tanto parecidas a las de nosotros. Entonces, sí es como de, bueno, pues, no no tenemos leyes en común con, pero hay leyes que van en común con nuestras leyes, que, pues, en cada país se rige de diferente manera. Entonces, pues, no veo podemos estudiarlas, pero no veo por qué estudiarlas al mismo tiempo, porque tal vez para culturalizarnos,
sería buena idea, pero no hay un porqué de que, ay, pues de esta manera o ¿saben? Después vienen, espérame un momento. Pues ya las conclusiones. Comprender los conceptos clave y los principios fundamentales y los mecanismos de protección es esencial para cualquier estudiante del derecho constitucional. Los principios y mecanismos constitucionales son cruciales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el funcionamiento efectivo del Estado. Además, el estudio comparado y el análisis del contexto global ofrecen perspectivas valiosas que enriquecen nuestra comprensión del derecho constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Mm, que pues en contexto global ofrecen pues perspectivas súper diferentes a las de nuestra ley, o sea, son totalmente diferentes, no nos podemos regir bajo estas porque pues no vivimos en esos países, pero son muy enriquecedoras en el aspecto de que es muy enriquecedor saber las leyes de otros países más que nada para saber si o nosotros estamos retrasados en darle actualización o los otros países van un poco retrasados. ¿Qué digo? Nadie va retrasado a su tiempo. Siento que es más la cultura, o sea, cada cultura es diferente, cada cultura se lleva a cabo, cada cultura, este, pues sí, o sea, eh, nos podemos ayudar de estas mismas, o sea, mm, pues sí, o sea, es algo que dices, me puedo me puedo también, actualizar en ciertos derechos y en ciertas reformas, porque los países que van más avanzados que yo ya tienen esto. Entonces, si dices, bueno, este, eh si esos países que van actualizados, ¿por qué yo no poder actualizarme y darle mejora a mi ciudadanía en tanto derechos y en tanto reformas? Y asimismo, pues poder llevar a cabo todo esto de manera pues más limpia, más buena, más actualizada, o sea, ¿saben cómo? Este, o sea, sí, siento que es ese tipo de, de, de derechos y de validaciones que se pueden hacer, o sea, que se puede actualizar de una manera que sea conveniente y a nuestra actual sociedad y que pues tenga mejoras. A ver, si le- es que me estoy tratando como que de pensar cómo explicarles esto. Este, ya me acordé con. Miren, pues dentro del derecho siempre hay reformas. Cada año pues hay una reforma o alguna actualización, pero hay países que yo siento, a mi parecer, que van más actualizados en ciertas razones. Esto no sé por qué, pero siento que es más que nada por la culturalización. O sea, que hay países que están muy culturizados, que tienen mucha etnia, que tienen muchas costumbres, que tienen muchos, y se tienen que adaptar a sus diferentes ciudadanos, por así decirlo, y tienen que actualizarse y tienen que hacer de esto y del otro. Siento que es más que nada por eso. Pero también siento que o sea, sí, o sea, por X o Y, se pueden, sí, o sea, se pueden actualizar muy bien, pero hay ciertas cuestiones que a veces van más relegados que nuestra misma Constitución o nuestra misma Constitución, ciertos avances tiene que otros países no. Perdónenme si divago, pero quiero pensar como que las palabras correctas para decírselas y no confundirlos. Yo siento que esto es esencial, o sea,
Siento que de esta manera uno toma en cuenta el cómo se evalúa y cómo se lleva a cabo y todo eso. Este, sí, o sea, cómo podemos llevar a cabo cada cosa. Vaya, o sea, cada actualización se puede llevar de manera conforme y de manera actualizada y de manera según a la sociedad y que se pueda hacer válido y de manera muy, 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 o sea, muy rectificante, muy alentadora para el futuro, vaya, para que en el futuro, si actualmente tenemos estas leyes, pues sabremos que en el futuro a lo mejor y tenemos mejores, o sea, todo eso siento que es algo que actualmente pues se está haciendo o se está tratando de hacer de la manera más, ¿cómo se llama? Más fluctuante, más reconfortante, por así decirlo. Es algo que yo también tengo mucho esperanza en el futuro, que todo esto se pueda hacer de mejor manera, tratar, todo esto o sea, que todo se vuelva mejor, no peor, y que todo siempre vaya a favor de. No tengo otro comentario más que decir y espero en la siguiente clase, nos podamos ver así. Este, ¿Qué les iba a comentar? Pues espero que tengan un buen inicio de semana y un fin de semana también. Un buen inicio y un fin de semana muy, muy gratificante. Que les vaya excelente en sus clases. Y yo creo que sería ya todo por mi parte. Eh, Mucho gusto y espero en este semestre poder apoyarlos mucho. Chao, chicos.